¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida iba avanzando, y de pronto, sin previo aviso, sin explicación, todo se detuvo? Es como si el viento que empujaba tus sueños desapareciera de golpe. Como si la luz que guiaba tu camino se apagara sin que nadie lo notara. Caminabas con fuerza, con fe, con ilusión. Las señales parecían claras, las puertas empezaban a abrirse, y tu corazón latía al ritmo de una promesa divina. Estabas convencido de que ese era el momento, de que la espera había terminado, de que por fin todo lo que había soñado empezaba a tomar forma. Pero entonces, algo cambió. No fue una tormenta, no fue un desastre. Fue peor, fue un silencio. Una pausa interminable. Un estancamiento que no podías comprender. El panorama que antes parecía iluminado se tornó confuso. Donde había entusiasmo, apareció la incertidumbre. Donde había dirección, solo quedó el eco de preguntas sin respuesta. Y ahí estabas tú, sentado con el alma entre las manos, intentando entender qué salió mal, en qué momento se quebró el camino, porque la voz de Dios que antes te impulsaba ahora parecía tan lejana, tan ausente. Empezaste a pensar que quizás te habías equivocado, que tal vez todo lo que creíste era solo un espejismo, que quizás esa promesa que alguna vez te hizo vibrar el corazón ya no era real. Pero hoy, en este instante, mientras escuchas estas palabras, quiero que te detengas, que respires y que escuches con el alma abierta. Porque este mensaje no viene a señalar tus dudas, ni a condenar tus lágrimas. Viene a recordarte algo que tu corazón sabe, aunque tu mente lo haya olvidado. Viene a susurrarte desde lo profundo: no todo lo que parece detenido está muerto. No todo lo que calla ha desaparecido. A veces, el silencio es solo el lenguaje de Dios cuando está construyendo algo que tus ojos todavía no están listos para ver. Lo que tú llamas abandono, podría ser simplemente el espacio sagrado donde Dios planta algo eterno. Y aunque ahora todo parezca oscuro, aunque tu alma esté cansada, hay una verdad que permanece intacta. La promesa sigue viva. No la ves, porque está echando raíces. Y antes de que dé fruto, necesitas aprender a confiar en el proceso invisible. En lo que se está formando debajo del suelo. En lo que está siendo preparado fuera de tu vista, pero dentro del plan de Dios. Este no es el final. Es apenas la pausa antes del florecer. Hay un tipo de sufrimiento que no viene del golpe, ni del fracaso inmediato. Hay un dolor más sutil, más profundo, más constante, el dolor del tiempo. Ese que se instala como un susurro insistente cuando los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y los meses en años de espera sin respuesta. Es el tipo de angustia que no grita, pero desgasta. Que no arranca de raíz, pero marchita poco a poco la esperanza sembrada. Porque cuando algo tarda, cuando aquello por lo que oraste no llega, cuando el milagro prometido no se manifiesta, cuando el sueño que llevas dentro sigue en pausa, es fácil empezar a escuchar voces que no provienen de Dios. Voces que te dicen: ¿ves? Te ilusionaste por nada. Dios se olvidó de ti. Fue solo tu imaginación. Ya es demasiado tarde. Y lo más doloroso es que esas voces no siempre vienen de fuera. Muchas veces son tus propios pensamientos, los que antes creían con firmeza, pero que ahora dudan en silencio. Tus propias palabras, que antes proclamaban fe, pero que ahora susurran resignación. Tus propios suspiros, que antes clamaban con fuerza, pero que ahora se apagan con cada nuevo amanecer sin señales. El tiempo se vuelve un enemigo silencioso. Un reloj que se burla de tu fe. Un calendario que parece marcar no días de avance, sino días de abandono. Y es ahí, precisamente ahí, donde el alma se cansa. No por falta de fe, sino por desgaste emocional. Porque esperar sin ver, insistir sin entender, confiar sin sentir, requiere una fuerza que no se fabrica con emoción, sino con convicción. Y sin embargo, es en ese mismo espacio donde Dios obra de forma más profunda. Porque cuando el tiempo prueba tu fe, también la purifica. Cuando todo tarda, lo que permanece no es lo superficial, sino lo verdadero. La fe que sobrevive al paso de los años no es una fe débil. Es una fe forjada en el silencio. Una fe que ya no necesita ver para creer, ni tocar para confiar. Tal vez hoy estés contando los años que han pasado desde que comenzó tu espera.
Tal vez mires hacia atrás y veas muchas cosas que no salieron como imaginaste. Tal vez incluso has considerado dejar de esperar, dejar de creer, dejar de soñar. Pero antes de cerrar esa puerta, detente un momento. Hazte una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si no era un no? ¿Y si era un todavía no? Porque el tiempo de Dios no se mide con el reloj del hombre. Su calendario no está sujeto a nuestros plazos. Su obra no se detiene por nuestra impaciencia. Lo que hoy parece tardanza, podría ser precisión divina. Lo que tú llamas retraso, tal vez es parte exacta de una estrategia eterna. Dios no se retrasa. Dios prepara. Y a veces, lo que tú estás esperando, también te está esperando a ti, en una versión más fuerte, más sabia y más lista de lo que aún eres. Así que no mires el tiempo como tu enemigo. Míralo como el terreno donde se cultiva tu fe. Porque cuando todo tarda, es porque algo eterno se está formando. Y cuando llegue, lo sabrás, valió la pena esperar. Hay momentos en los que el alma no escucha palabras, pero aún así, siente que algo se ha dicho. Y lo que escucha, en lo profundo del corazón, no es consuelo, no es dirección, no es afirmación. Es una mentira. Una que se disfraza de lógica, que parece tener sentido, que se alimenta del silencio prolongado de Dios, me ha abandonado. El abandono es una sombra que se cuela lentamente en la mente cuando las oraciones no obtienen respuesta. Cuando los cielos permanecen cerrados y todo lo que llega es un eco de tu propio clamor rebotando en la nada. Y en esa nada, en ese aparente vacío, se instala la mentira más peligrosa de todas, la de pensar que Dios ya no está. No hay palabras más desgarradoras que aquellas que nunca llegan. Y es que el silencio de Dios, cuando no se comprende, se vuelve una carga insoportable. Nos hace pensar que erramos el camino, que nos salimos de su voluntad, que tal vez ya no somos dignos de su atención. Comenzamos a repasar nuestros errores, nuestras decisiones, nuestros pecados, buscando una razón que justifique ese silencio. Porque duele más no entender, que incluso ser corregido. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es olvido? ¿Y si te dijera que lo que interpretas como abandono es en realidad preparación? ¿Y si Dios no ha dejado de hablar, sino que simplemente ha cambiado el lenguaje? A veces Dios no responde porque ya habló antes, y ahora está esperando que camines con lo que te dijo. A veces calla porque está trabajando en áreas que no puedes ver. Y otras veces, guarda silencio porque está plantando algo profundo. Porque está formando en ti una raíz que no se ve, pero que será la base de lo que vendrá. Cuando Jesús estuvo en la cruz, gritó, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, en ese mismo instante, el cielo estaba cumpliendo su propósito más grande. No era abandono. Era cumplimiento. No era indiferencia. Era amor en su expresión más intensa. Así también contigo. Lo que hoy interpretas como abandono, podría ser el momento exacto en que Dios está más cerca, no para responderte, sino para formarte. No para hablarte, sino para fortalecerte en el silencio. Porque hay cosas que solo se entienden cuando se apagan todas las otras voces. La mentira del abandono busca quebrarte, hacerte dudar, hacerte retroceder. Pero la verdad del cielo es otra, Dios nunca ha dejado de estar presente. Incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando no lo escuchas. Incluso cuando todo a tu alrededor parece decir lo contrario. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de profundizar. De llevarte a un nivel donde la fe ya no depende del estímulo, sino de la convicción. Donde la esperanza no se basa en señales externas, sino en una promesa sembrada en lo profundo del alma. Hoy quiero que lo recuerdes con firmeza, no estás solo. No fuiste olvidado. No estás abandonado. El que comenzó la obra, sigue en ella, aunque no lo veas, aunque no lo escuches, aunque ahora todo parezca vacío. Él está ahí, como el jardinero que riega la semilla en la oscuridad, sabiendo que, tarde o temprano, florecerá. Hay una parte del proceso de Dios que escapa a los ojos. Una dimensión invisible donde ocurren las obras más profundas. Es el lugar donde nacen las raíces. Donde se forma la esencia de aquello que un día será visible, pero que hoy permanece oculto. Es allí donde se esconde la promesa,
no porque esté muerta, sino porque está siendo trabajada en lo secreto. Cuando observamos un campo, es fácil admirar el árbol que se alza con fuerza, las flores que colorean el paisaje o los frutos que alimentan. Pero nadie se detiene a contemplar lo que sucede debajo, en el subsuelo, en la tierra oscura y silenciosa. Ahí, en la profundidad que no se muestra, ocurre lo más importante, el arraigo. Y así también es el obrar de Dios. Muchas veces, anhelamos ver el cumplimiento de sus promesas como quien espera una cosecha rápida. Queremos resultados visibles, señales claras, puertas abiertas. Pero olvidamos que todo lo duradero, todo lo firme, todo lo que resiste el tiempo, necesita primero echar raíz. Y echar raíz duele, porque implica profundidad. Implica permanecer en la oscuridad cuando todo en ti desea la luz. Implica confiar cuando no hay evidencia. Implica esperar sin comprender, creyendo que algo está creciendo, aunque nada se vea. La raíz no es el final, pero sin ella no hay comienzo verdadero. Es el fundamento de todo lo que vendrá. La raíz sostiene. La raíz nutre. La raíz conecta lo que somos con lo que seremos. Y cuando Dios decide tomar su tiempo en formar una raíz fuerte en tu vida, es porque está preparando algo que no será pasajero, algo que no será frágil, algo que no caerá con el primer viento. La promesa que Dios puso en tu corazón no ha sido olvidada. No fue cancelada. No se desvaneció. Solo está siendo enterrada en lo profundo, donde el ruido no llega, donde los aplausos no alcanzan, donde los ojos humanos no pueden mirar. Porque hay procesos que solo tú y Dios conocen. Porque hay temporadas donde la intimidad con Él se vuelve la única tierra fértil. Y mientras tú piensas que estás detenido, Dios está construyendo cimientos. Mientras tú sientes que nada avanza, Él está asegurando que lo que venga no se derrumbe. Mientras tú cuestionas si esa promesa aún sigue viva, Dios la está nutriendo con silencio, con espera, con formación. No confundas la falta de señales con la falta de propósito. No todo lo invisible está ausente. No todo lo callado está inactivo. Algunas de las obras más grandiosas de Dios comienzan enterradas en lo profundo del alma, donde no hay testigos, pero donde todo se vuelve eterno. Así que no desesperes si no ves frutos todavía. No renuncies a la promesa solo porque aún no brota. Hay una raíz creciendo. Hay un proceso en marcha. Y cuando llegue el tiempo, cuando el cielo decida que es el momento perfecto, lo que hoy está oculto, florecerá con fuerza. Porque no hay raíz formada por Dios que no dé fruto en su debido momento. La promesa no está muerta. Está tomando raíz. Y cuando brote, no será frágil, será imparable. La desesperanza no llega de golpe. Se instala lentamente, como una sombra que va cubriendo poco a poco el alma. Al principio, se disfraza de cansancio. Luego se convierte en resignación. Y cuando menos lo notas, ha echado raíces en tu interior, convenciéndote de que ya no vale la pena seguir creyendo, de que la espera ha sido en vano, de que Dios se ha olvidado de ti. Pero la desesperanza no es solo un estado emocional. Es un enemigo silencioso que busca desconectarte del cielo. Es una estrategia oscura que intenta apagar lo que Dios encendió en ti. Porque cuando una promesa tarda, el enemigo no necesita destruirla, solo necesita convencerte de que ya no es real. Y si logra apagar tu fe, si logra que entierres lo que aún vive, habrá logrado su objetivo sin mover una sola piedra. Por eso, el mayor campo de batalla no siempre está en lo que sucede a tu alrededor, sino en lo que ocurre dentro de ti. La lucha verdadera no es contra las circunstancias, ni contra los retrasos, ni siquiera contra el silencio de Dios. La lucha más feroz es contra esa voz interna que susurra: ríndete. Esto no va a pasar. Te ilusionaste. Y es en ese punto donde muchos bajan los brazos. No porque Dios haya fallado, sino porque el alma ya no soporta la carga de esperar. La desesperanza no grita, pero ahoga. No golpea, pero paraliza. No arranca la promesa, pero convence al corazón de que ya no vale la pena regarla. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces estamos a un suspiro del cumplimiento, a un paso de ver brotar aquello que Dios ha estado formando. Pero justo ahí, cuando todo parece más oscuro, cuando el alma tiembla,
Cuando la fe se siente diminuta, ahí es donde se decide todo. Porque la desesperanza no se vence con respuestas. Se vence con resistencia. No se combate con lógica. Se combate con memoria. Con la memoria de lo que Dios ya hizo en tu vida. Con la certeza de que si te prometió algo, es porque su fidelidad no depende del tiempo, ni del clima, ni de lo que tú puedas entender. Su fidelidad es eterna. Su palabra no cambia. Y su obra no se detiene. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que está cansada. A ese rincón del alma donde ya no hay fuerza para seguir orando. A ese lugar donde la fe está en sus últimas. Escucha esto con el corazón abierto. Dios no ha terminado. Lo que Él habló sobre ti sigue en pie. Lo que hoy parece estancado es solo una pausa en el proceso, no una cancelación del propósito. La promesa no está muerta. Está tomando raíz. Y aunque la desesperanza intente susurrarte lo contrario, hay algo que ella no puede comprender. Tú no estás solo. Hay un Dios que sigue obrando en lo secreto, que sigue moldeando tu historia, que sigue caminando contigo, incluso cuando no lo sientes. No sueltes la fe. No entregues la promesa al primer viento de duda. Resiste. Permanece. Aférrate, aunque sea con las manos temblorosas. Porque justo cuando el alma parece romperse, es cuando el cielo comienza a moverse. Y lo que parecía perdido, resucita. Y lo que parecía olvidado, florece. Hay una falsa sensación que se instala cuando nada cambia en nuestra vida, la idea de que todo se detuvo. Como si el cielo hubiera puesto pausa a nuestros anhelos, como si Dios hubiese dejado de escribir nuestra historia, como si el plan divino hubiese quedado inconcluso. Esa sensación es traicionera, porque se alimenta del silencio y de lo visible, pero ignora lo invisible. Y es ahí donde muchos se equivocan, al creer que lo que no ven, no existe. Que si no sienten, entonces Dios no está. Que si nada sucede ante sus ojos, es porque el cielo ya no se está moviendo. Pero el alma que ha aprendido a caminar con Dios sabe algo que los sentidos no pueden confirmar, que mientras todo parece en pausa, Dios trabaja en secreto. Que mientras tú te preguntas por qué no pasa nada, hay un cielo en movimiento, obrando, conectando, abriendo caminos que aún no alcanzas a ver. Que mientras tú lloras por lo que no llega, el Padre está preparando lo que no has imaginado. No todo lo que se mueve hace ruido. No todo lo que avanza lo hace con aplausos. Y no todo lo que florece lo hace a la vista de los hombres. A veces, los mayores milagros comienzan en lo más oculto. Como una semilla que rompe la tierra en la profundidad. Como una oración que sube al cielo sin palabras. Como un suspiro en medio de la noche que llega directo al corazón de Dios. Tú puedes sentir que estás estancado. Puedes pensar que el cielo está callado. Puedes incluso creer que ya no hay movimiento sobre tu vida. Pero Dios no necesita consultarte cada vez que actúa. No necesita darte pruebas para que sigas confiando. Porque su obra no depende de tu percepción. Depende de su fidelidad. Y Él no es un hombre que mienta, ni un padre que abandone, ni un creador que olvide su diseño. Cuando parece que todo está detenido, Dios está alineando piezas. Está protegiéndote de puertas que no debían abrirse. Está cerrando caminos que hubieran traído destrucción. Está retrasando cosas que en otro tiempo hubieran sido una carga. Está esperando tu madurez, tu formación, tu fortaleza interna, porque la promesa no es solo un regalo, es una responsabilidad. Y si Él tarda, no es por negligencia, es por precisión. Porque lo que viene es grande. Porque lo que soñaste no se compara con lo que Él ha planeado. Porque lo que creíste que era el final, apenas era el comienzo. Así que hoy, mientras todo parece igual, mientras el entorno no cambia, mientras el reloj sigue corriendo sin novedades, recuerda esto con fuerza: el cielo no está detenido. Solo está trabajando en una dimensión que tus ojos aún no alcanzan. Y cuando sea el momento exacto, todo lo que hoy parece inerte, cobrará vida. Todo lo que parecía perdido, se revelará. Todo lo que parecía olvidado, brillará con la gloria del cumplimiento. Porque el que prometió, no miente. Y el que comenzó la obra, no se detiene. Aunque tú no lo veas, Él se mueve. Aunque no lo sientas, Él está obrando.
Aunque el mundo diga que es el fin, Dios está apenas empezando. Hay momentos en los que la única forma de seguir caminando es recordar, no lo que duele, no lo que se perdió, no lo que todavía no ha llegado, sino lo que un día te encendió el alma. Aquella palabra que sentiste tan viva que no necesitaste explicaciones. Aquel instante donde supiste, sin duda alguna, que Dios te había hablado. Esa promesa que no nació de la emoción ni de un impulso, sino de algo más profundo, más puro, más eterno. Algo que no se puede inventar ni borrar, un llamado, una certeza, una llama interior. Pero el tiempo, el cansancio, los retrasos y los fracasos tienden a apagar ese fuego. Y si no lo proteges, si no lo alimentas, si no lo traes de vuelta a la memoria, puede parecer que ya no existe, que fue una ilusión del pasado, que solo fue una chispa momentánea que el viento de la vida se llevó. Y, sin embargo, no se ha ido. Solo está dormido. Solo ha sido cubierto por capas de decepción, por silencios prolongados, por la rutina de los días sin respuestas. Pero está ahí, dentro de ti, como una brasa escondida bajo las cenizas, como un eco suave que sigue repitiendo, no fue en vano, no fue tu imaginación, fue real, fue Dios. Recordar lo que arde en el corazón es un acto espiritual, es resistirse al olvido, es rebelarse contra la desesperanza, es hablarle a tu propia alma y decirle, no olvides quién eres, no olvides lo que viste, no olvides lo que creíste. Porque si Dios sembró algo en ti, no fue para entretenerte, fue para formarte, para prepararte, para guiarte a un destino que Él mismo diseñó desde antes que nacieras. Es fácil recordar el dolor, es fácil repetir los errores, es fácil contar los años que han pasado sin que nada suceda. Pero lo que te dará fuerza no es esa memoria. Lo que te sostiene en medio del desierto es lo que recuerdas del encuentro con Dios, de esa noche en la que lloraste y supiste que no estabas solo, de ese día en que todo tenía sentido, de esa palabra que tocó tu alma con una fuerza que no vino de la tierra. No permitas que lo que estás viendo te haga olvidar lo que un día sentiste con total certeza. No dejes que la lógica te robe lo que el Espíritu sembró, porque cuando recuerdas la promesa, vuelves a caminar. Vuelves a respirar esperanza, vuelves a encender la fe, y es ahí, justo en ese acto sagrado de recordar, donde la promesa vuelve a tomar forma, ya no como una emoción del pasado, sino como una semilla que sigue viva, que sigue creciendo, que sigue esperando el momento exacto para brotar. Hoy, detente, cierra los ojos, vuelve a ese lugar, vuelve a ese momento, vuelve a esa voz. Y dile al Padre, aunque he dudado, sigo aquí. Aunque me he cansado, no he soltado lo que sembraste en mí. Aunque no lo vea, sigo creyendo. Porque la fe no se trata de entender todo. Se trata de recordar a quien le creíste. Y si Él te dio una palabra, si Él encendió algo dentro de ti, entonces no importa cuánto tiempo haya pasado. La promesa no está muerta. Solo está tomando raíz. Y cuando florezca, entenderás por qué fue necesario recordar antes de ver. La mayoría de las personas cree que la fe consiste en ver milagros, en escuchar respuestas claras, en caminar por caminos despejados. Pero esa no es fe, es confirmación. La fe verdadera no depende de lo que ves, sino de lo que decides sostener cuando no hay nada que lo respalde. Es una determinación del alma que permanece, incluso cuando las señales desaparecen, incluso cuando la realidad parece gritar lo contrario. Porque la fe no es un sentimiento que viene y va, no es un impulso que se activa en los buenos tiempos. La fe auténtica es una convicción profunda que sobrevive a las temporadas secas, a las noches oscuras, a los silencios prolongados. Es un sí interior que se mantiene firme cuando todo lo demás se mueve, cuando el entorno cambia, cuando los resultados no llegan, cuando la promesa parece lejana o incluso imposible. La fe que permanece no necesita evidencia para continuar. Necesita memoria, necesita profundidad, necesita una raíz que se aferre a lo que Dios dijo, aunque el mundo diga lo contrario. Y esa fe es rara. No se encuentra en los gritos emocionales ni en los momentos de euforia.
Se encuentra en el silencio de quien sigue orando aunque no haya respuestas. En el corazón que sigue creyendo aunque los días se tornen grises. En el alma que sigue esperando, incluso cuando todo parece perdido. Muchos comienzan con fe, pero pocos permanecen con ella. Porque el inicio está lleno de emoción, de expectativa, de ilusión. Pero luego vienen las pruebas. Viene el tiempo, viene el desgaste, vienen las preguntas sin respuesta. Y es allí donde se revela la calidad de la fe, no en cómo empieza, sino en cómo resiste. Y no estamos solos en eso. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por esa prueba. Abraham esperó años por un hijo. José fue vendido, acusado injustamente y olvidado antes de ver el cumplimiento de su sueño. David fue ungido rey, pero tuvo que vivir escondido en cuevas antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos vio la evidencia de inmediato, pero todos aprendieron a permanecer, a no dejarse vencer por la ausencia de señales, a no rendirse ante el silencio de Dios, a confiar en que lo que Dios había prometido, lo haría, aunque no sabían cuándo ni cómo. Porque eso es fe, caminar sin mapa, pero con dirección. Es avanzar sin certezas, pero con convicción. Es mirar una tierra seca y seguir sembrando, sabiendo que las lluvias llegarán. Es mirar tu alma herida y aún así decir, creo. Y cuando esa fe permanece, aunque tiemble, aunque llore, aunque no entienda, se vuelve inquebrantable. Porque no está puesta en lo visible, sino en lo eterno. No está atada a lo inmediato, sino a lo que Dios ya estableció desde antes que tuvieras el primer resultado. Así que si hoy tu fe está a punto de ceder, si sientes que no puedes más, si te preguntas por qué sigues creyendo, recuerda esto, no necesitas ver para permanecer. Necesitas recordar a quien le creíste. Necesitas volver a ese lugar interior donde sabes que Dios no juega con los corazones. Que si te prometió algo, es porque ya lo está formando, incluso si no lo ves. La fe que no necesita evidencia, es la que mueve montañas. Es la que provoca milagros. Es la que sostiene tu alma cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y es esa fe la que hoy Dios quiere avivar en ti. La que no se apaga. La que no se rinde. La que no se va. Porque la promesa sigue viva. Solo está tomando raíz. Y cuando florezca, será exactamente como Él lo soñó. Hay una promesa en la Escritura que ha sostenido generaciones enteras. Una frase breve, pero cargada de eternidad. Una declaración divina que no depende de nuestras emociones ni de nuestra constancia, sino del carácter inquebrantable de Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe con certeza, «Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Y es precisamente ahí donde debemos anclarnos cuando la tormenta sacude nuestras certezas, cuando la espera se alarga, cuando las fuerzas disminuyen y el futuro parece desdibujarse. Porque esa promesa no dice que quizá Dios lo hará. No dice que lo hará si tú no fallas. No dice que lo hará si todo sale como esperabas. Dice que Él lo perfeccionará. No por obligación, sino porque es su naturaleza. No por mérito nuestro, sino por amor incondicional. Y si Él comenzó algo en ti, lo hará florecer. Porque Dios no abandona lo que nace de su corazón. No deja a medias lo que inició con propósito. No olvida lo que diseñó con intención. Lo que comenzó en tu interior, ese anhelo, ese llamado, esa palabra que ardió como fuego en tus huesos, no fue producto de un instante emocional. Fue el inicio de una obra eterna. Pero aquí es donde muchos dudan, entre el comienzo y el cumplimiento. Porque el inicio suele estar lleno de luz, de certeza, de impulso. Pero luego viene el terreno del proceso. El lugar donde nada parece avanzar, donde el alma se llena de preguntas, donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Y sin embargo, ese proceso también está dentro de la promesa. Porque perfeccionar no significa acelerar. No significa que todo saldrá exactamente como tú lo planeaste. Perfeccionar significa pulir, trabajar, moldear, ajustar. Significa que Dios está en los detalles. Que su obra en ti incluye tanto los momentos de gloria como los de oscuridad. Que la lentitud no es olvido, es formación. Muchos quieren el cumplimiento,
pero pocos aceptan el perfeccionamiento. Porque perfeccionar duele. Implica que lo que comenzó necesita madurar, que lo que fue sembrado debe ser regado, trabajado, refinado. Y en ese tiempo de perfección, es fácil pensar que la promesa se ha detenido. Pero no se ha detenido. Se está desarrollando en dimensiones que aún no puedes comprender. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se arrepiente de lo que habló sobre tu vida. Dios no abandona sus comienzos. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has pronunciado, cada noche en la que te has preguntado ¿hasta cuándo?, ha sido parte del proceso. Y no hay parte del proceso que esté fuera de su mirada. Así que no mires tu historia como algo incompleto. No leas tu vida como una obra inconclusa. Estás en camino. Estás en las manos del alfarero. Y aunque ahora no veas la forma final de la obra, puedes tener la seguridad de que estás siendo perfeccionado. No por tus fuerzas, sino por las de Él. No por tu constancia, sino por su fidelidad. Filipenses 1:6 no es solo un versículo para recitar. Es un ancla para las almas cansadas. Es una cuerda que sostiene cuando todo tiembla. Es la voz de Dios recordándote que no terminará hasta cumplir lo que comenzó. Así que sigue caminando. Aunque no veas aún el fruto, el proceso continúa. Y llegará el día en que voltees atrás y entiendas, cada paso, cada silencio, cada espera, formó parte de su obra perfecta. Porque el que comenzó, también terminará. Y lo hará mucho mejor de lo que tú esperabas. Esperar es una de las tareas más difíciles para el alma humana. No estamos diseñados, por naturaleza, para permanecer quietos. Queremos resultados, movimiento, señales claras. Y cuando esas señales no aparecen, cuando todo parece congelado, la espera comienza a doler como si fuera un castigo. Pero lo que muchos no entienden es que la espera, en las manos de Dios, no es una pérdida de tiempo, es una estrategia divina de preparación. Dios no improvisa. Dios no se retrasa. Él no juega con el tiempo ni lo desperdicia. Cada segundo de espera en tu vida tiene un propósito. Pero ese propósito no siempre es visible. Porque mientras tú esperas lo externo, lo visible, lo grandioso, Dios está trabajando dentro de ti, en lo oculto, en lo profundo, en aquello que nadie ve. La espera es el taller secreto de Dios. El lugar donde te moldea sin aplausos. Donde te fortalece sin testigos. Donde te capacita sin que tú te des cuenta. Porque lo que estás esperando no es solo una promesa, es una responsabilidad. Y muchas veces, la razón por la que aún no ha llegado lo que tanto anhelas, no es porque no esté listo, sino porque tú todavía estás siendo preparado para sostenerlo. ¿De qué serviría recibir una bendición que no sabes manejar? ¿De qué serviría alcanzar una promesa que aún no tienes la madurez para cuidar? ¿De qué te serviría llegar al destino si tu carácter aún no ha sido formado para permanecer en él? El desierto no es el lugar donde los sueños mueren. Es donde los corazones se purifican. Es donde las motivaciones se aclaran. Es donde el alma aprende a depender no de los resultados, sino del Dios que los produce. Porque solo en la espera se revela lo que verdaderamente hay en ti. Solo en la espera se expone si tu fe depende del resultado, o si se sostiene en la confianza absoluta. José soñó con gobernar, pero antes de llegar al palacio, fue traicionado, vendido, acusado y olvidado. ¿Por qué? Porque el sueño era real, pero el hombre que iba a cumplirlo todavía no estaba listo. Dios necesitaba formar en él un corazón humilde, resistente, perdonador, sabio. Y todo eso, lo formó en la espera. Y tú no eres la excepción. No estás en pausa. Estás en formación. No estás olvidado. Estás siendo afinado. No estás detenido. Estás siendo preparado para algo que requiere una versión más fuerte, más clara, más firme de ti. Así que hoy, en lugar de preguntarte por qué estás esperando tanto, comienza a preguntarte qué quiere formar Dios en ti durante esta espera. ¿Qué carácter está puliendo? ¿Qué heridas está sanando? ¿Qué áreas está fortaleciendo? Porque cuando entiendes que la espera tiene propósito, el alma deja de resistirla y comienza a abrazarla. La espera no es un obstáculo, es un puente, un umbral que separa la ansiedad de la plenitud.
Y cuando lo cruzas con fe, con paciencia, con entrega, llegas al otro lado no solo con la promesa, sino con la madurez para sostenerla. Dios no te está haciendo esperar por castigo. Te está haciendo esperar por amor. Porque quiere darte algo que dure, no algo que brille y se apague. Y para eso, está trabajando más en ti que en tu entorno. Porque tú eres el terreno donde esa promesa va a crecer. Así que no desesperes. No mires el reloj como si fuera tu juez. Mira la espera como una incubadora divina. Como el lugar donde se forjan los testimonios más poderosos. Porque cuando llegue el momento, y llegará, sabrás que valió cada segundo. Porque no solo habrás recibido la promesa, te habrás convertido en la persona capaz de vivirla. Hay un momento crítico en cada historia de fe. Un instante en el que el cansancio parece más fuerte que la esperanza, en el que el alma susurra con voz temblorosa, «Ya no puedo más». Ese es el punto donde muchos se bajan del proceso, donde sueltan lo que Dios les entregó, donde dejan caer la semilla antes de verla florecer. Y lo hacen no porque no crean, sino porque están agotados, porque el proceso les ha dolido más de lo que imaginaron, porque la espera ha sido más larga de lo que esperaban, porque la oscuridad se ha extendido más de la cuenta. Pero es justo ahí, en ese umbral entre la rendición y el milagro, donde se define todo, porque lo que parece un punto final, en realidad puede ser solo una pausa. Lo que tú crees que es el cierre de tu historia, podría ser el giro más importante del relato que Dios está escribiendo. No te bajes del proceso. No abandones la obra a medio camino. No entierres lo que solo está dormido. Porque muchos milagros no fallan por falta de poder, sino por falta de perseverancia. Porque el enemigo no necesita destruirte si logra desanimarte. Y porque a veces, lo que más necesita una promesa para cumplirse, es simplemente alguien que no se rinda. Tu historia no ha terminado. No importa cuántas veces hayas sentido que fracasaste. No importa cuántas veces hayas tenido que empezar de nuevo. No importa cuántas puertas se cerraron, cuántas lágrimas has derramado, cuántos días parezcan desperdiciados. Dios no mide tu proceso con los mismos ojos que tú. Él no cuenta tus derrotas. Él cuenta tu permanencia. Y si todavía estás respirando, si todavía hay una chispa en tu interior, si todavía puedes decir, Señor, aquí estoy, entonces eso significa que tu historia sigue en construcción. No permitas que el dolor nuble lo que está siendo edificado. No permitas que el calendario borre lo que Dios aún está formando. No permitas que el silencio apague lo que fue sembrado con propósito. A veces, la mayor victoria no es ver el milagro, es seguir caminando hacia él sin rendirse. Es levantarte cada mañana con el corazón herido pero con la fe intacta. Es decidir una vez más confiar, aunque no haya señales. Es seguir regando la tierra, aunque no veas ni una hoja brotar. Porque los frutos eternos no crecen en la prisa. Se forman con paciencia. Se sostienen con convicción. Se alcanzan con perseverancia. Y tú no fuiste llamado a quedarte a medio camino. Fuiste llamado a ver la obra completa. Fuiste diseñado para permanecer, para resistir, para florecer. El mismo Dios que encendió tu corazón no lo hará arder en vano. Él terminará lo que comenzó. Pero necesita que tú no te bajes. Que tú no te vayas antes de tiempo. Que tú no renuncies justo antes de que el cielo se abra. Recuerda esto, el proceso no es tu enemigo. Es el camino que te lleva al cumplimiento. Y si decides quedarte, si decides confiar, si decides seguir creyendo, verás con tus propios ojos lo que hoy solo puedes imaginar con el alma. Tu historia no ha terminado. Dios sigue escribiendo. Y lo mejor, aún está por revelarse. Y ahora que has recorrido cada palabra, cada pausa, cada suspiro de esta reflexión, quiero que tomes un momento para mirar hacia adentro. No hacia el ruido de tus pensamientos, no hacia las heridas de tu pasado, no hacia el cansancio que a veces se disfraza de resignación. Mira más profundo, donde aún late la promesa. Esa promesa que Dios sembró en tu corazón no por casualidad, no como un gesto simbólico, no como un premio condicionado a tu perfección, sino como una semilla viva. Una semilla que, aunque ha pasado por sequías, por inviernos, por estaciones donde nadie la vio,
donde ni tú mismo supiste si seguía ahí, nunca murió. Porque lo que Dios planta, la vida no lo puede matar. Y aunque todo a tu alrededor haya gritado lo contrario, las circunstancias, las voces externas, los retrasos, las dudas, esa semilla no se ha rendido. Solo ha estado tomando raíz, preparándose en lo profundo, esperando el momento exacto, el clima justo, la madurez precisa, para florecer. Hoy quiero que lo creas con todo tu ser, la promesa no está muerta, está tomando raíz. Y cuando brote, porque lo hará, no será un brote débil ni improvisado. Será fuerte, será evidente, será firme. Porque habrá sido formada en el silencio, en la oscuridad, en los años donde tú pensabas que todo se había detenido, y sin embargo, el cielo nunca dejó de moverse. No te rindas ahora. No abandones en la última página. No sueltes aquello por lo que has llorado, creído y esperado. Porque estás más cerca de lo que imaginas. Y cuando llegue ese momento, el cumplimiento, la puerta que se abre, el fruto que aparece, la respuesta que por tanto tiempo no llegó, entenderás que cada segundo de espera, cada lágrima derramada, cada día de silencio, fue necesario. Nada fue en vano. Dios no desperdicia procesos. No improvisa promesas. No juega con los corazones que confían. Él es fiel. Y si hoy solo tienes una pequeña chispa de fe, que esa chispa te alcance para mantenerte firme, para seguir creyendo, para volver a soñar, para levantarte una vez más. Porque lo que comenzó, será perfeccionado. Porque lo que arde en el corazón, fue encendido por el cielo. Y porque aunque hoy solo veas tierra seca, debajo de esa tierra, hay raíces que ya están empujando hacia la vida. No te rindas. La promesa está viva. Y está a punto de florecer.